Hola compañeros, hoy vengo a hablarles acerca de la química de las superficies del carbono. Los carbonos activados pueden usarse como absorbentes para gases o fases líquidas, así como soportes para catalizadores. Esto se refiere a gas carbónico activado por absorción y parece que en este tipo de interacción de la morfología porosa del material es el parámetro principal, mientras que las propiedades químicas superficiales no son tan vitales. Vemos que en la parte de las interacciones de fase líquida del carbón activado o los carbones que son usados como soportes para los catalizadores, en otras palabras, para las propiedades químicas de la superficie del sólido, juegan un papel importante. La absorción química es el proceso en que las moléculas se adhieren a las superficies formando un enlace químico. Para explicar de mejor, más clara este tema, voy a describir las propiedades superficiales de los carbones que se utilizan en el concepto. Funciones oxigenadas. Una forma de describir las propiedades superficiales de los carbones es utilizando esto como los compuestos orgánicos ternarios que contienen oxígeno, carbono e hidrógeno, donde el oxígeno forma parte de un grupo de átomos denominados grupo funcional, el cual es determinante en las propiedades del compuesto. Durante su preparación y particularmente durante el enfriamiento y el almacenamiento, los materiales de carbono están en contacto con el aire para que estos elementos como el hidrógeno y el oxígeno se fijen en la superficie, llevando así las funciones oxigenadas. Los carbonos con bajo contenido de oxígeno presentan superficies básicas con propiedades y un comportamiento de intercambio aniónico. Los grupos superficiales ácidos son bastante puntualizados, pero esto no parece ser el caso de grupos básicos de superficie. Cuando se calienta un carbono a 1000 grados centígrados, la mayor parte de la superficie en estos grupos son destruidos. La superficie puede entonces reaccionar con el ácido clorhídrico. Las funciones oxigenadas en las superficies de carbono se forman espontáneamente por contacto con el aire. Otras funciones pueden ser introducidas en superficies de carbono, como las funciones de nitrógeno, que pueden exhibir buena estabilidad termal, que a continuación la explicaremos. Funciones nitrogenadas. Las funciones nitrogenadas son las que contienen, además de átomos de carbono y de hidrógeno, átomos de nitrógeno, aunque también estas pueden contener átomos de oxígeno. Las transformaciones de las estructuras del nitrógeno en 600 y 800 grados centígrados dio como resultado que el nitrógeno cuaternario era la forma más estable de las estructuras de nitrógeno observadas, como ningún contraión podría ser observado por la laptop XPS, que está diseñada para hacerla mejor, con las pantallas de mayor resolución, una calidad excepcional de fabricación, materiales exclusivos y características potentes. Los grupos cargados de nitrógeno no pueden ser amonio cuaternario en el sentido usual. Una posible, la explicación concuerda con los cálculos cuánticos, lo que es considerable que los átomos de nitrógeno están incluidos en la red de carbono. Ese par de electrones libres del nitrógeno contribuye al sistema del electrón del carbón. En tal sistema el nitrógeno puede exhibir una carga positiva. Área activa de la superficie de los carbonos. Este enfoque ha sido ampliamente descrito desde su introducción en 1931, hablando acerca de los defectos de la superficie que se eliminan por medio del tratamiento térmico y la cantidad de oxígeno que proporciona una manera de caracterizar este activo en la superficie. El método se aplicó progresivamente a la activación de materiales en la superficie. La plata apoyada por las superficies del carbón pueden ser preparadas por la absorción de un precursor de plata, seguido por la reducción de la especie absorbida a la plata metálica por la superficie de carbono. La morfología de las partículas de plata depende de las condiciones de absorción de la plata compleja.
Por lo tanto, es de gran interés entender más precisamente esa interacción entre el complejo de diamina y la superficie de carbono. Desde la absorción de cationes requiere la interacción con el sólido, una relación entre la absorción de plata y el número de activos de la superficie del carbón deben ser encontrados en la superficie. Una relación casi lineal es de hecho observada entre la cantidad de plata absorbido después de un tiempo dado y el del carbono. Este resultado indica que la diamina plateada interactúa con los sitios activos de la superficie de carbono, cualquiera que sea el grupo químico. Esto significa que la interacción no es específica con respecto a la funcionalidad de los grupos químicos de la superficie que se aplicaron. Sitios polares y no polares de la superficie sobre sólidos carbonosos. El método descrito anteriormente puede utilizarse para materiales con temperatura de tratamiento térmico de 950 grados centígrados, como el de desgasificación de la muestra que se realiza a la misma temperatura. La caracterización de los sitios de superficies polares y no polares pueden ser alcanzados por la absorción y la desorción de sondas moleculares. Los carbones activados al área de la superficie total es mucho mayor que la suma de las superficies polares y no polares. La diferencia de este se puede atribuir a que la no polar aún no se ha determinado el área. De hecho, una gran parte de este volumen de microporos se espera que sea inaccesible y se ha demostrado que para diferentes carbonos activados, la superficie total y la superficie microporosa es en que las paredes microporosas están formadas por planos basales, es decir, por no polares. A partir de estas consideraciones, parece que el método desarrollado y aplicado al carbono microporoso subestima la superficie no polar, que puede no ser un inconveniente serio como líquido en las fases que no presentan a menudo la microporosidad. Además, su utilidad para carbonos con tratamientos térmicos a temperatura de 950 grados centígrados, por el método de calorimetría que puede ser aplicado a los carbonos que contienen elementos que no sean oxígeno. Un área de superficie activa y superficie polar se han comparado para carbonos activos por vapor que contienen nitrógeno, como se esperaba. Solo representan una parte del área de la superficie polar. Conclusiones. Este video puede ayudar en la elección de un método apropiado para caracterizar la superficie de un carbono, particularmente un carbón activado, con respecto a una reacción o a un uso. Sin embargo, no es posible hacer recomendaciones fuertes para esa elección. Claro que a alta temperatura el concepto de la función orgánica es inútil, pero a baja temperatura este concepto parece cualitativamente útil. Al seleccionar un método de caracterización es importante tener en cuenta la existencia de limitaciones de difusión y obstáculos que presentan. Gracias, espero les haya servido.